Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. Vamos a continuar con la serie de ejercicios sobre potencia de matrices. Ya hemos hecho un primer ejercicio en donde resolvíamos potencias de una matriz 2×2. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero con la matriz B, una matriz 3×3. Nos piden que calculemos su potencia enésima y su potencia 40. Como lo comentábamos en el anterior video, para resolver este tipo de ejercicios de manera ágil, sin necesidad de estar calculando una a una las potencias, utilizamos el método inductivo aplicado a potencia de matrices. Este método consiste en dos pasos. El primero de ellos es calcular las primeras potencias para reconocer un determinado patrón, un comportamiento de las potencias de la matriz. Con esto vamos a poder llegar a una fórmula general que nos va a permitir calcular cualquier tipo de potencia sin necesidad de realizar operaciones matemáticas. Vamos a verlo con el ejercicio para que vean que es muy sencillo. No se les olvide que aunque no lo escribamos, B, la matriz B está elevada a una potencia 1. Vamos a empezar a calcular entonces las siguientes potencias, la potencia b al cuadrado, que es lo mismo que multiplicar la matriz B por ella misma. Al hacer esta multiplicación obtenemos el siguiente resultado. Aquí es cuando tenemos que empezar a ver cuáles son las diferencias y similitudes de los diferentes resultados de las potencias. Por ejemplo, podemos observar que la fila 1 y la fila 2 de la matriz B es exactamente igual que las de la potencia b al cuadrado. Por otro lado, también podemos decir lo mismo del elemento 1, 1, o sea, el elemento de la posición fila 1, columna 1, que en la matriz B es igual a 1, lo mismo que en el caso de la matriz b al cuadrado. Esas son las similitudes. Y ahora veamos las diferencias. Estos dos elementos en la matriz elevada a 1 son iguales a 1/7, pero aquí son iguales a 2/7. Como ven, esto es lo que tenemos que hacer. A esto nos referimos con reconocer un patrón. Sigamos entonces con b al cubo para ver qué sucede. Esto sería lo mismo que multiplicar b al cuadrado, lo que hemos obtenido anteriormente, nuevamente por a. Y nos da el siguiente resultado. Se sigue manteniendo la fila 2 y la fila 3 inalteradas, el elemento 1, 1 también, y vuelven a cambiar estos dos elementos. Ya no es ni 1/7 ni 2/7, sino 3/7. En este momento, simplemente con haber calculado estas pocas potencias, nosotros podríamos ya empezar a plantearnos cuál podría ser la fórmula general, esa potencia enésima que nos explicaría el comportamiento de cualquier potencia de la matriz, que sería la siguiente. B elevado a n, o sea, b elevado a la enésima, siendo n cualquier potencia, se va a comportar de la siguiente manera. Estas dos filas se van a mantener inalteradas, este elemento también, y lo único que varía son estos dos elementos. El numerador de esas fracciones siempre va a coincidir con la potencia que estemos hallando en ese momento. Bueno, pues fíjense, por ejemplo, en b elevado a 1, el numerador en este caso era 1. Cuando elevamos a b al cuadrado se pueden dar cuenta que el numerador se convirtió en 2. Cuando elevamos al cubo se convirtió en 3. Podríamos asumir entonces que si sigo hallando potencias, por ejemplo b a la 4, ese numerador se va a convertir en 4 y así sucesivamente. Para comprobar si esta fórmula enésima a la que hemos llegado es correcta, pasamos al segundo y último paso. La primera de ellas, que es la que más se utiliza, es calcular la siguiente potencia, que en este caso sería b a la cuarta, de dos maneras: de forma manual, es decir, realizando la operación como lo hemos hecho con las anteriores potencias, y luego utilizando la fórmula. Si ambas coinciden, si ambos resultados coinciden, decimos que la fórmula es correcta. Y la segunda forma, que es la más aconsejable, puesto que es la que nos indica el método inductivo, que nos dice que si b elevado a n, esa fórmula enésima, es correcta, también lo debe ser la fórmula b elevado a n más 1. Vamos a hacerlo con el ejercicio. Vamos a comprobar de la primera manera que hemos visto, que nos indica que tenemos que hallar la siguiente potencia, que en este caso es b a la cuarta. Lo tenemos que hacer de dos maneras. La primera manual, es decir, multiplicar al cubo por a, lo que nos da el siguiente resultado. Simplemente sustituimos la potencia que queremos calcular. El resultado es el mismo, por lo que podríamos decir que la fórmula funciona y ya nos quedaría simplemente calcular las potencias que nos pide el problema.
Ahora vamos con la segunda alternativa de comprobación. Les digo que esta es la más recomendada porque es la que nos indica el método inductivo. Nos dice que si la fórmula enésima, esa fórmula que queremos comprobar, es correcta, entonces la potencia n más 1 también debe ser correcta. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer es hallar esa potencia n más 1. Lo que hacemos es multiplicar la fórmula enésima por la matriz B. Obtenemos otra fórmula. Ahora lo que nos dice el método inductivo aplicado al ejercicio, imagínense el caso de b al cuadrado, lo hemos calculado de forma manual y nos ha dado ese resultado. Estamos suponiendo que la fórmula que explica ese resultado, además del resto de potencias, es la potencia enésima. Recuerden que vamos a comprobar si esto es cierto, o sea, esta es una suposición. El método inductivo nos dice que la potencia siguiente, n más 1, o lo que es lo mismo, 2 más 1, b al cubo, tiene que seguir esta fórmula. Simplemente hay que sustituir n en esa fórmula, donde n es igual a 2, no se les olvide. 2 más 1, 3, b al cubo, que es lo que pretendemos calcular. Al sustituir en esa fórmula nos da el siguiente resultado, que si lo recuerdan es exactamente lo que hemos obtenido al calcular b al cubo a través de operaciones matemáticas. Por lo que quedaría demostrado que la fórmula funciona y simplemente resolveríamos las potencias que nos pide el problema. Como ven, yo escogí B2 y B3 porque ya las habíamos calculado, es una forma más sencilla, pero esto les sirve para cualquier potencia. Recuerden que el ejercicio nos pedía dos potencias. La primera de ellas es b elevado a n, o lo que es lo mismo, la potencia enésima, la fórmula general, y por otro lado b elevado a 40, donde simplemente tendríamos que sustituir n por 40. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.